hermanos, compartirles que todo este mes estaremos hablando acerca de avivamiento, acerca del crecimiento que Dios espera que se dé en su iglesia. Ya sentamos por 8 semanas las bases para hacer una iglesia sana. Ahora hay que hablar acerca de lo que hace una iglesia sana. Y una iglesia sana crece, una iglesia sana se reproduce, una iglesia sana se multiplica. Es por eso que el día de hoy yo quiero compartir, hermano, juntamente con la ayuda del Señor, este mensaje que he titulado de la siguiente manera: una iglesia avivada se multiplica. Una iglesia avivada se multiplica. Y el día de hoy quiero que juntos, cada uno de nosotros, podamos evaluar nuestros conocimientos de la palabra. Así que yo espero que usted venga lista para el examen bíblico que vamos a hacer en esta tarde, y que con la ayuda de Dios, a través de estos pasajes, observemos y evaluemos nuestro conocimiento sobre el crecimiento y la multiplicación de la que nos habla la palabra. Así que yo quiero empezar diciéndole una gran verdad para sentar el mensaje de esta tarde, y es la siguiente: cuando nuestro Dios, cuando nuestro Señor inicia una obra o empieza un proyecto, Dios por lo general, hermanos, lo hace con una visión de un crecimiento grandioso. Lo hace esperando que eso sea de impacto, que eso sea de testimonio. Dios, como Dios grande, espera también resultados grandes. Dios, hermanos, siempre va a empezar proyectos teniendo una visión grandiosa, una visión asombrosa. Y a la luz de la palabra hay varios pasajes que nos hacen entender esto. Y sobre todo conocer que Dios no piensa en términos de sumar solamente de uno en uno a los miembros de su iglesia, a los discípulos, sino que nuestro Dios piensa y espera aumentar en números grandes, en números mayores, a tal grado que se pueda evidenciar un crecimiento no por suma, sino por multiplicación. Lo que Dios hace, lo que Dios planea, lo hace y lo planea en grande. Y quiero solamente llevarle a usted a algunos pasajes de la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer. Y desde el principio a Adán y Eva les dio la capacidad de poder reproducirse. El plan original de Dios, sorprendentemente para nuestra cultura actual, no era una encomienda de reproducción controlada o limitada como hoy en día es lo que las redes sociales, la política, la filosofía nos dice. Cuando Dios dio el mandato a Adán y Eva, les dijo de manera clara: fructificad y multiplicaos. Estaba pensando Dios en grande. Estaba pensando Dios en multiplicar la raza humana. Después pasó un tiempo y los hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor determinó borrar de la faz de la tierra la vida de casi todo ser viviente, preservando solamente la vida de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero luego de que el Señor guardó su vida del diluvio, Dios bendijo a esta familia y les dio también la encomienda de que propagaran la vida humana a través de la misma orden: fructificad y multiplicaos. Pero agregó en Génesis capítulo 9, versículo 1, lo siguiente: y llenad la tierra. Dios estaba pensando en multiplicar nuevamente la raza humana. Y estos 2 mandatos que le he mencionado son una expresión del plan que Dios tenía en mente para nosotros como su creación. Específicamente, Dios tenía en sus planes perfectos y en su propósito que la tierra fuera un planeta habitado. Y si no me lo cree, vea conmigo Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios literal: Dios no creó en vano la tierra, sino para que fuese habitada la creó. Y ese plan en Isaías 45, 18 tenía que darse a través de la multiplicación. Dios, hermanos, siempre piensa en grande, siempre piensa en números mayores,
siempre piensa en avivamiento, en crecimiento. Y si estos pasajes no son suficientes, solo quiero mencionar que también cuando Dios llamó a Abraham, recibió a Abraham también una promesa, la cual nos habla acerca de ese crecimiento. Génesis capítulo 12, versículo 2 nos dice que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación pequeña. ¿Dice eso? No, dice: haré de ti una nación grande, que incluso tú ves las estrellas, pues será mayor que las estrellas que ves en el firmamento. Habla el Señor de sus planes, y son planes en grande. Y después de 3 generaciones, la de Abraham, Isaac y Jacob, vemos que los propósitos de Dios se cumplieron. Porque más adelante, en Génesis 35, versículo 11, Dios le dijo a Jacob, al nieto de Abraham: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y pasó el tiempo, el pueblo fue creciendo, fue aumentando, y se vieron en la triste escena de ser esclavos en Egipto. Pero cuando llegó el día de que Dios liberara a su pueblo y los sacara de esa esclavitud, a cargo de Moisés, quien fue el líder llamado por Dios, la cuenta nos dice que eran como 600,000 hombres. Lo que Dios empezó, hermanos, con Abraham y su esposa, que por cierto no podían tener hijos, terminó llevándolo a un crecimiento masivo, a un avivamiento, porque nos habla de 600,000 hombres, y en ese momento solamente se contaban a los varones. No estaba en ese número incluido las mujeres y los niños, porque si hubiera estado incluido, el número hubiera sido doble o triple de lo que aparece en la Escritura. Y con estos pasajes vemos, Dios siempre usa un sistema de multiplicación para hacer crecer en número su obra aquí en la tierra. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos también aplicar a nuestra vida como iglesia. Dios no solamente quiere que nosotros sumemos de uno en uno discípulos para la gloria de Dios, sino que Él está esperando que nos multipliquemos y que de un día nosotros a otro día aumentemos en número para honra y gloria de nuestro Señor. La multiplicación, esta estrategia aplica de la misma forma hoy en día en cuanto al tema de ser y hacer discípulos. Y yo quiero que veamos entonces, a la luz de la palabra, qué necesitamos para hacer una iglesia avivada. ¿Qué necesitamos hacer para hacer una iglesia que se multiplica, que crece, que se expande? La palabra nos va a dar, hermanos, 3 principios, 3 consejos que necesitamos llevar a la práctica para hacer una iglesia avivada. Ya observamos que debemos ser una iglesia sana, pero no termina ahí el trabajo. Dios quiere que seamos una iglesia avivada. Y yo no sé, hermanos, si usted también quiere lo mismo. Pero de manera personal le comparto. Mi anhelo y mi oración es que esta iglesia sea una iglesia avivada. Que esta iglesia sea una iglesia que se multiplique y que crezca para la gloria de nuestro Dios. Yo espero que usted también tenga esa misma disposición y ese mismo anhelo. Vamos a ver entonces estos 3 principios que debemos aplicar para hacer una iglesia avivada. Mateo 28, versículo 19, hermanos, un pasaje conocido por la mayoría de nosotros como la Gran Comisión, nos dice aquí el primer principio. Para hacer una iglesia avivada, necesitamos tener una mentalidad de expansión. Tenemos que pensar en grande como lo hace nuestro Dios. Este pasaje en la Gran Comisión es muy claro y nos dice de la siguiente manera: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si queremos y anhelamos ser una iglesia avivada, debemos tener una mentalidad de expansión. Tenemos que pensar también como lo hace nuestro Dios, pensar en grande. Mucho se dice que los cristianos y los discípulos de Jesús en la actualidad tenemos la tendencia
y la costumbre a programar nuestras actividades en nuestros templos. No sé si se ha percatado de eso, pero cualquier actividad que hacemos como iglesia, la planeamos para hacerla aquí, con los que ya estamos aquí. Y eso demuestra que nuestra mentalidad no es de expansión, porque no estamos viendo ni pensando en los de afuera. Debería de ser al revés. Nuestros planes, programas, propósitos deben estar pensados en alcanzar a las personas que están allá afuera, porque eso va a evidenciar que tenemos una mentalidad de expansión y que nuestro deseo como iglesia es ser una iglesia avivada. No es incorrecto, hermanos, planear cosas en nuestro edificio y para nuestra edificación espiritual. Es algo sano. Esta buena iniciativa es correcta, pero tiene un problema. Hace que nos limitemos a un solo lugar, que estemos nosotros emocionados con la asistencia que tenemos y que estemos satisfechos con lo que ya hemos alcanzado hasta ahora. Pero la palabra nos dice que como discípulos de Jesucristo, usted y yo tenemos el potencial, tenemos la capacidad dada por Dios mismo para expandir su obra, para alcanzar nuevos discípulos. Y la prueba es lo que hace ratito hicimos, de dar la bienvenida a nuevos miembros, a personas que se han agregado a nuestra iglesia. En total, hermanos, recibimos, si no me equivoco, a 14 personas, entre bautizados y nuevos miembros, lo cual nos está hablando de que estamos multiplicándonos, pero necesitamos tener una mentalidad de expansión, una mentalidad como la que tiene Dios, pensando en grande. Yo le pregunto, hermano, y solamente por mera curiosidad, ¿qué haríamos nosotros si la próxima semana sucede aquí en nuestra iglesia la enorme bendición que ocurrió en la iglesia primitiva, de que un día predicó el discípulo un mensaje y se convirtieron 3,000 y otro día se convirtieron 5,000? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si el Señor nos bendice de esa manera? Y el próximo domingo, en lugar de ser los que somos 3,000 más. ¿Qué haríamos? Le voy a decir algo, para asombro de muchos. Algunos se enojarían. Ya somos muchos. Ya no voy a alcanzar esta silla cómoda, me voy a tener que sentar en las viejitas y pues me va a doler. Va a estar incómodo porque ya voy a tener que buscar estacionamiento hasta otras 3, 4 cuadras. Aunque suene a risa, hermanos, y gracioso, hay algunos que pensarían de esa manera. Hay algunos que dirían, bueno, que crezca la iglesia, pero que no se sienten en mi lugar. Porque como de una manera así muy rutinaria tenemos hasta nuestro lugar. Es raro ver cuando alguien cambia de lugar. Le decía ayer a una hermana también, muchos nos reconocemos por los lugares, no por los nombres. Y sospecho que sinceramente, tal vez no todos, pero sí un grupo de nuestra iglesia estaría molesto, estaría enojado al tener ese crecimiento como lo tuvo la iglesia primitiva. ¿Y qué evidencia eso? Que no tenemos esa mentalidad de expansión. Estamos pensando en los problemas que pueden surgir por crecer, en lugar de pensar en las bendiciones que trae el crecimiento dado por nuestro Dios. Jesús transformó la mentalidad de sus primeros discípulos y les dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos. Pero observe el pasaje en su Biblia, sea cual sea la versión que tiene, usted encuentra que Dios, a través de Jesús, le puso un límite a sus discípulos. Le dijo, por tanto, id y haced 5 discípulos. Por tanto, id y haced 10, 50. ¿Usted observa un límite? No. Jesús no nos pone un límite. Amplía más bien nuestra área de expansión diciendo que hagamos discípulos, no solo en nuestra colonia, no solo en nuestro fraccionamiento, sino que hagamos discípulos en todas las naciones. Esto, hermanos, yo me imagino que debió ser para los discípulos una idea pues que les confrontó. La mayoría de ellos pues eran procedentes de pequeñas poblaciones de ahí de la costa del mar de Galilea. La mayoría se dedicaba a la pesca, no tenían experiencia en ganar almas, en enseñar, en compartir, en discipular, pero Jesús a lo largo de su ministerio los capacitó, los comisionó para que realmente hicieran discípulos por todas las naciones. Y ahora
solamente les está dando el banderín de salida. Les está diciendo, adelante, vayan y hagan discípulos. Y estos discípulos así lo hicieron. Salieron de Jerusalén, donde se estableció la primera iglesia. Luego fueron a Judea, como lo dice el pasaje en Hechos 1:8. Después llegaron a Samaria y luego recorrieron Palestina hasta llegar a los lugares más lejanos de Asia y África. Así que, hermanos, si queremos ser una iglesia avivada que se multiplica, necesitamos tener e inculcar en nuestra mente una mentalidad de expansión. Si queremos ser una iglesia avivada que crezca, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, estando convencidos, hermanos, que Jesucristo nos ha encomendado una gran misión. Y para cumplirla, nuestra mente tiene que estar expandida. Nuestra ciudad, yo no sé si usted lo ha observado, nuestra ciudad ha crecido, se ha expandido. Hay muchas colonias nuevas, fraccionamientos nuevos. Y yo le pregunto, como iglesia, ¿hacia dónde hemos crecido? Como iglesia, ¿hacia dónde nos hemos expandido? Nos hemos a veces conformado con solamente concentrarnos una vez a la semana, un par de horas en este lugar. Porque nos falta una mentalidad de expansión. Yo no sé cuántos estaban aquí, hermanos, cuando teníamos como los centros de predicaciones en la zona norte, sur, este y oeste, o poniente y oriente. Pero ese momento, hermanos, que nuestra iglesia tuvo ese trabajo, pudimos ver realmente un crecimiento. Y yo creo que hay que retomar eso, hermanos, para realmente ser una iglesia avivada. Lo segundo que hay que hacer, Marcos 16, versículo 15, si queremos ser una iglesia avivada, debemos también compartir el evangelio verdadero. No es suficiente con tener una mente que piensa en grande, hay que tener el mensaje más grande, y ese es el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Dice Marcos 16, 15, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Así que si queremos ser una iglesia avivada, necesitamos cada uno en lo personal tomar realmente la decisión de compartir y de vivir el evangelio que hemos creído. Hoy en día muchos cristianos hemos perdido, hermanos, esta práctica de compartir el evangelio. Yo recuerdo cuando era más pequeño, unos 8 o 10 años, la iglesia realmente se movilizaba para compartir el evangelio. Se subían a los camiones, iban a los hospitales, visitaban asilos, atendían orfanatos, salían a las calles, casa por casa, tocando y compartiendo el verdadero evangelio. Pero ¿qué sucede ahora? Cuando la iglesia programa actividades de evangelismo, brillamos, pero por nuestra ausencia. Nos falta tomar esta decisión, no solamente de compartir el evangelio, de vivirlo. Si lo hemos creído, entonces vivámoslo. Hoy en día, por eso le digo, muchos hemos perdido esta práctica, y es triste ver que las personas, familia de usted, familia mía, amigos tuyos y míos, están caminando derechito y sin freno y estorbo hacia la condenación, porque nosotros no estamos haciendo nada para impedirlo. Una iglesia avivada comparte el verdadero evangelio. Y para que entendamos mejor este punto, hermano, quiero hablar y dejar muy claro lo que es compartir el verdadero evangelio, lo que es hacer discípulos. Porque a veces tenemos ideas malentendidas, mal aprendidas, mal practicadas, muchas de ellas. Y creemos que estamos compartiendo el evangelio, que estamos haciendo discípulos, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Hay muchos cristianos, y con tristeza hay que decirlo, de nuestra iglesia también, que creen que compartir el evangelio verdadero o hacer discípulos es solamente saludar, sonreírle a las personas. Y entonces va uno saludando a las personas, buenos días, Dios les bendiga, y ya cree que por eso está compartiendo el evangelio, que por eso está haciendo discípulos. Eso solamente muestra que usted es una persona educada, con modales, pero no muestra que usted está compartiendo el evangelio.
Porque los no creyentes también saludan y son agradables y educados, pero no por eso comparten el evangelio. Hay algunos otros que creen que compartir el evangelio o hacer discípulos es tener una conversación amistosa de temas relevantes de la vida cotidiana. Y por eso platican con las personas y según ellos dan consejos, pero no los dan en serio. Y piensan que haciendo eso ya están compartiendo el evangelio. Porque pues platico yo con las personas y les digo que todo tiene un propósito, que todo ayuda para bien. Entonces ya, pastor, estoy haciendo eso. Yo estoy compartiendo el evangelio. A la luz de la palabra, eso pues solamente es también una parte de nuestro compromiso como cristianos, pero no es compartir el evangelio. Otra cuestión que a veces pensamos compartir el evangelio o hacer discípulos es ganar debates en las redes sociales sobre algún tema teológico. Yo no sé ahorita, hermanos, pero todavía unos años atrás era muy común ver a hermanos de nuestra iglesia que se ponían a debatir temas teológicos en las redes sociales pensando que con eso compartían el evangelio, que con eso hacían discípulos. Y algunos pues realmente lo hacían sin amor, lo hacían sin tacto y lo hacían con el propósito de ganar la discusión, no de ganar a la persona para Cristo. Así que hacer discípulos no es tampoco ganar debates sobre temas teológicos. Y aquí es donde a lo mejor vamos a pisar unos callos que algunos podemos tener. Hacer discípulos, compartir el evangelio, no es repartir folletos. Hay muchos que dicen, yo voy a ir a evangelizar y reparto folletos. Eso no es hacer discípulos, eso no es compartir el evangelio. Hay algunos que incluso hemos tenido la oportunidad de ir y mientras estamos haciendo la actividad evangelística tienen su método que yo no sé si es un método realmente del todo bueno, pues, porque no veo resultados, pero tienen el método de léelo. Y luego pues yo digo, pues no sé si le está diciendo léelo o lo otro, ¿va? Pero ahí están, repartiendo. Eso no es compartir el evangelio. Eso no es hacer discípulos. El folleto sirve, es una herramienta, pero usted se la tiene que explicar a la persona. Le tiene que decir lo que habla ese folleto, los pasajes que se mencionan en la escritura, compartírselos. Y al hacer eso, entonces sí está compartiendo el evangelio. Pero si lo reparte como si fuera de Total Play, de Megacable, o peor aún, como los mormones o los testigos, pues usted no está compartiendo el evangelio ni haciendo discípulos. Y hay otras personas que piensan que hacen discípulos o comparten el evangelio pegando estampas cristianas, colgando cuadros, con versículos de la Biblia, en su casa. Y eso tampoco es. Es una bonita adorno, es un bonito detalle, pero no porque usted traiga ahí adornos y estampas y cuadros con versículos de la Biblia está compartiendo el evangelio. Hacer discípulos consiste en comunicar el evangelio verdadero de Jesucristo a las personas, en decirle a la persona, tu condición delante de Dios es una condición de muerte espiritual. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a la tierra, vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Y por amor fue a la cruz, se entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Y al tercer día Jesús resucitó. Y ahora hay una promesa que puede ser tuya si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es compartir el evangelio. Eso es hacer discípulos. Es lo que dice el pasaje aquí en Marcos. Jesús nos dice que como discípulos vayamos y anunciemos por todos los países las buenas noticias a todas las personas. Yo te propongo, hermano, que esta próxima semana hagas la prueba. Si tú no has tenido la oportunidad, pídele a Dios que te ponga una persona para que le compartas el evangelio. Pídele que ponga delante de ti a alguien necesitado y preparado por Él para recibir el mensaje de buenas nuevas. Y te aseguro algo, si tú le pides a Dios eso en oración, el Señor te va a responder. Va a poner en ti, en tu camino, a alguien a quien le puedes y debes hablarle del evangelio de Cristo Jesús. Esa es una oración que tenemos en la Biblia, una respuesta garantizada. Así que
Si queremos compartir el Evangelio, hermanos, realmente pidámosle a Dios. Leamos, estudiemos la Biblia. Integrémonos a los discipulados, a las lecciones que compartimos en las redes. Participemos en las actividades. Involucrémonos. Y realmente entonces aceptemos la invitación que Dios nos hace para compartir el Evangelio verdadero, para multiplicar sus discípulos aquí en la tierra. Y lo último, hermanos, que debemos hacer para ser una iglesia avivada, Hechos capítulo 1, versículo 8. Para ser una iglesia avivada debemos acercarnos de verdad a las personas. Uno solamente puede hacer discípulos estando cerca de las personas. Hechos 1:8 es un pasaje que también algunos de ustedes conocen. Dice de la siguiente manera: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Observamos que este mandato de Jesús en labios de Lucas añade también el énfasis, el complemento del mandato, diciendo y particularizando lo siguiente: debemos ir a todos los lugares, incluso los lugares más lejanos del mundo. Y esa es una indicación, es una orden que en primer lugar no debemos nosotros omitir a ninguna persona, porque está diciendo aquí que debemos ir y hablar y a todas las personas anunciarles el Evangelio. No puede usted ni puedo yo decidir a este sí, a este no, a este no, a este sí, porque el Señor nos dice que su mensaje de salvación es un mensaje inclusivo para todas las personas. Y nosotros debemos acercarnos, ir a esas personas. Si usted observa la gran comisión, sobre todo en Mateo, que es un poco más clara, ¿cuál es la orden que usted observa? Dice el pasaje: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la orden? ¿Hacer discípulos? Es ir. Por tanto, id, vayan. Y mientras van por el camino, hagan discípulos, bauticen, enseñen. Pero la orden es ir. Y lo que cuesta hoy en la iglesia, hermanos, es ir. Podemos venir a la iglesia, pero muy difícilmente vamos a los que no conocen. Difícilmente vamos y nos acercamos a las personas de verdad. Cumplimos la gran comisión con los que Dios trae o con los que otros invitan, pero nos estamos nosotros perdiendo la bendición de ir y hacer discípulos. Por eso esta encomienda tiene esa particularidad. En primer lugar, no debemos omitir a nadie en esta tarea de hacer discípulos. La segunda característica que tiene esa misma orden, ese mismo mandato, es que nos dice que los discípulos no surgen de la nada, son el resultado del trabajo de aquellos que ya somos discípulos. Un discípulo hace otros discípulos. Muy difícilmente un discípulo surge de la nada. Que hay sus excepciones, sí, de personas que a lo mejor tuvieron un encuentro con Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, en una necesidad, tocaron fondo y Dios les habló, ellos voltearon su vista al Señor y se hicieron discípulos. Pero ese caso, hermanos, es un caso que es extraordinario, porque no es la lógica. La lógica es que los discípulos hagamos discípulos. Y la tercera característica de esta orden es que se hace necesario una interacción continua. Y no solamente con los que ya son hermanos en la fe, sino también con los nuevos creyentes. Es importante que nos acerquemos a las personas. Es importante que de verdad nos relacionemos con nuestros hermanos, con las personas que están llegando a nuestra iglesia. Porque al hacer eso, entonces estamos dando evidencia de que somos una iglesia avivada, que quiere realmente crecer para la gloria de nuestro Dios. La iglesia por eso tiene, hermanos, provisto pastores, maestros, consejeros,
líderes que nos ayudan a crecer, que a usted y a mí nos ayudan en el proceso de multiplicarnos como discípulos de Jesús. Pero es importante que nosotros realmente seamos hacedores de discípulos. Lo normal es que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa, quienes nos acerquemos a las personas. Siempre a nuestro alrededor hay una persona receptiva al Evangelio. Y queda claro, hermanos, porque las veces que hemos salido a evangelizar y a compartir de Cristo a las personas, mínimo una persona nos escucha. Y digo mínimo solamente por decir, porque son más de una persona los que escuchan y son receptivos al mensaje del Evangelio. De hecho, yo he llegado a concluir que a veces la gente está más preparada para escuchar el Evangelio que lo que nosotros estamos preparados para darlo a conocer. ¿Y por qué? Porque no queremos acercarnos a las personas. Debemos ser nosotros hacedores de discípulos. Es nuestro trabajo y para ello se requiere acercamiento con las personas. La palabra nos dice en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí es donde nosotros entramos y hacemos nuestra parte acercándonos a las personas, predicándoles el Evangelio. La gente no va a venir a nuestros cultos si no los invitamos. Esta labor de acercarnos a las personas es necesaria en el presente. Y es importante recordar que Jesús está dispuesto a acompañarnos a usted y a mí para compartir el Evangelio. Aunque tal vez usted físicamente no vea a Jesucristo, porque si lo viera, hermano, se desmaya, téngalo por seguro. Pero Cristo va con nosotros. Él va adelante, abriendo la mente y el corazón de las personas que habrán de recibir el Evangelio. Él está con nosotros. Nosotros tenemos entonces que acercarnos a las personas. Tenemos nosotros que acompañarles para formarles en verdaderos discípulos de Jesucristo. Y haciendo esto, tú y yo estamos acercándonos a las personas. Estamos cooperando para que nuestra iglesia sea una iglesia avivada. Tú y yo tenemos que invertir y pasar tiempo con las personas, porque solamente de ese modo es que podemos nosotros hacer y multiplicar los discípulos de Jesús aquí en la tierra. Si usted no está dispuesto a acercarse a las personas, tenga por seguro que no va a poder hacer discípulos. Aun y cuando tenga la mentalidad de expansión, aun y cuando entienda el Evangelio verdadero, si no está dispuesto a acercarse, no va a poder hacer discípulos. Así que yo quiero terminar, hermanos, animándonos a cada uno de nosotros a dar el primer paso. Y de ahora en adelante realmente hacer el esfuerzo, proponernos hablarle de Cristo a cualquier persona con la que usted y yo nos crucemos por el camino. Ya observamos en el pasaje, no hay un número limitado para compartir el Evangelio. Así que yo le animo y le motivo en el nombre de Jesús a que esta semana usted se comprometa con Dios, a que pueda aprovechar la oportunidad que Dios le da y compartir de Cristo a alguien. Y que con la ayuda de Dios, el próximo domingo tal vez esa persona venga con nosotros y adore al Señor. Pero es importante colaborar, involucrarnos en esta gran tarea de hacer discípulos. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros lo que espera recibir de Dios al estar en su presencia es ese reconocimiento, esas coronas que Él ha prometido en su palabra para todos aquellos que demos a conocer su nombre a otra persona. Eso debe de ser nuestro deseo, eso debe de ser nuestro anhelo. No solamente llegar usted y decir, pues salvación por mí, sino llegar con un grupo de personas a las que usted, con la ayuda de Dios, les compartió el Evangelio verdadero y les ayudó en su formación de hacer discípulos. Esta iglesia en la que usted y yo estamos, gracias a Dios, hermanos, ha obedecido y ha escuchado, y varios hermanos han aceptado esta invitación de Jesucristo para ser discípulos. Y esos mismos hermanos están también para apoyar a otros, para que juntos podamos como iglesia obedecer el mandato que Dios nos hace y realmente ir y hacer discípulos.
y hacer discípulos por multiplicación. Mantener ese avivamiento que Dios nos ha dado. Y para ello debemos tener presente estas 3 acciones que necesitamos realizar y que hemos visto en este día. Lo primero, tener una mentalidad de expansión. Segundo, compartir el verdadero evangelio. Y tercero, acercarnos de verdad a las personas. Si hacemos como iglesia esto, tenga usted por seguro que nuestra iglesia será una iglesia avivada. Que nuestra iglesia será una iglesia que esté creciendo y que esté multiplicándose en número. Yo oro, hermanos, para que este mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra nos lleve a la acción, nos lleve a obedecer este mandato y que realmente juntos, como Primera Iglesia Bautista de Veracruz, cumplamos con la gran comisión que Jesús, nuestro Señor, nos ha dado. Y no solamente, hermanos, alcancemos a Veracruz, sino alcancemos a México completo para Cristo. Esa es mi oración, que no solamente usted y yo nos conformemos con alcanzar a la familia, a los vecinos, sino que vayamos y alcancemos el mundo para Cristo Jesús. Que eso sea, hermanos, nuestro deseo, que eso sea la motivación y que realmente el Señor a través de nosotros haga su obra aquí en la tierra. Ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar, pídale a Dios en oración que le ayude a desarrollar estas actitudes y que esta semana podamos comenzar a poner en práctica el mensaje que Él ha hablado a nuestra vida. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque podemos ver que nos has comisionado y nos has llamado con un propósito de ir, de salir, Señor, para hacer discípulos, para predicar tu nombre y tu evangelio aquí en la tierra. Señor, reconocemos que muchas veces hemos dejado de hacer lo que tú nos mandas, pero ahora, Señor, queremos comprometernos contigo para tener con tu ayuda esa mentalidad de expansión, que pensemos, Señor, en grande, como tú lo haces, Señor, y que nos dispongamos, Padre, a compartir ese evangelio verdadero que hemos recibido, que hemos creído, y que lo hagamos, Señor, con cualquier persona que nos rodea. Danos, Señor, la capacidad y las palabras para acercarnos a las personas, para saber, Señor, cómo anunciarles ese mensaje, y que ese mensaje, Señor, caiga en una buena tierra. Oramos, Señor, para que hagas en nosotros tu obra, para que cambie, Señor, nuestra mente si es necesario, para que nos muevas a la acción y sobre todo, Señor, para que pongas en nosotros el deseo de hacer discípulos en todas las naciones. Nos comprometemos, Señor, contigo a hacer esa iglesia avivada, esa iglesia que crece, esa iglesia que se multiplica y que sobre todo, Señor, da la honra y la gloria a tu nombre. Queremos, Señor, ser una iglesia sana, pero también queremos ser una iglesia avivada. Nos ponemos en tus manos, Señor, y haz tu obra en nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.